Bueno, arranca la maquinaria de entretenimiento y bendición. La que tiene por nombre Vamos a hablar. Esperé otra cosa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok como Team Vamos a Hablar, YouTube y Facebook como Vamos a Hablar. Si tú aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Activa la campanita de notificaciones y da like. Recuerda también que tenemos un corazoncito. Recuerden el corazoncito, que eso es para que usted done lo que su corazón le diga. De $1 en adelante y de 100 pesos en adelante. Eso es para que ayude a que el proyecto siga creciendo. Así es. Gente, en estos momentos vamos a tener un conversatorio con una doctora, una ginecóloga obstetra que está con nosotros en esta noche en nuestro segmento Hablando con. En nuestro pasado video estuvimos hablando acerca del cáncer, así que les invitamos a ustedes a que puedan ir y ver el video, porque en este segmento no solamente nos queremos enfocar en traer quizás algún artista, alguna agrupación, alguna figura del entretenimiento cristiano, sino también pues educar a nuestros oyentes de manera que puedan llevarse un contenido también educativo. Así que con nosotros tenemos aquí a la doctora Priscila Veloz. Vamos a darle un fuerte aplauso a ella. Priscila, buenas noches. Dios te bendiga mucho. ¿Cómo te sientes? Amén. Me siento muy bendecida de que ustedes me hayan dado la oportunidad de expresarme aquí en su programa. Es muy entretenido. Yo sé que vamos a aprender mucho acerca del tema que se va a hablar en el día de hoy y que sea de provecho para todos. Amén, amén. Y justamente te pregunto, ¿cuál es el tema que tú vienes a tocar el día de hoy aquí? Hoy vamos a hablar del embarazo en la adolescencia. El embarazo en la adolescencia. Sí. Antes que todo, a nosotros, a todos nos gustaría saber, ¿qué te motivó a ti a estudiar esta carrera de ginecología? Bueno, en un principio, cuando generalmente en la carrera de medicina terminamos todas las materias, pasamos ya un ciclo de internado y yo quería ser forense. Yo decía, yo voy a ser forense. Fina. Estudiar la vida para trabajar con muertos. Pero a medida que los ciclos avanzan y uno va viendo diferentes áreas de la medicina, bueno, me enamoré de la ginecología obstetricia y ahí decidí entonces estudiarla. Dentro de tus redes sociales, tú tienes aquí ginecóloga obstetra colposcopista. ¿Qué es eso? Bueno, la colposcopía es ya la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con las células a nivel microscópico y se dice colposcopista porque el instrumento que se utiliza es un colposcopio. Ok. Doctora, ¿qué tiempo usted dura estudiando? Eso le iba a preguntar porque, Eso es demasiado joven. porque la medicina es súper larga. Sí, y soy egresada de la UAS. Oye, eso, como 10 años estudiando una carrera en la UAS, aparte de las especialidades que duran un tiempo más y tú eres muy joven. O te ves muy joven. Sí, no soy vieja. ¿Con qué realmente. tiempo? O sea, ¿en qué tiempo tú hiciste todo eso? Bueno, la carrera de medicina en la UAS tiene un promedio de 6 años. Yo la hice en 5 años. Luego un año de pasantía médica, que generalmente se hace fuera de tu entorno. Sí. Tú te vas a una provincia, duras un año allá. Van 6. Y los 4 años de la especialidad. 10 años. Van 10 años. Sí. ¿Y su edad es, doctora? Disculpe. No, eso se dice. Pero ya se ve joven. Ay, qué buen meme. Sí. ¿A qué iglesia actualmente tú estás asistiendo? Bueno, voy a la iglesia adventista Brisas del Edén. Ok. Ahora mismo. Ok, eso está en Santo Domingo Este. Sí. ¿Verdad que sí? En La Toronja. Ok, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta de Sí, claro. Cristian? Claro, Sí. claro. Usted tiene todo su papel al día, por si no, que Nuria está llamando Y gente. si Nuria y quiere decir que reporte este video. No, Nuria no va a guisar conmigo, como dicen. Bien, pues No hay búsqueda. entrando ya en materia, tú sabes que nosotros nos siguen también adolescentes, niños. Entonces, como niños de 5 años, explícanos, ¿qué es el embarazo en la adolescencia? Bueno, para entrar a lo que es el embarazo en la adolescencia, primero tenemos que hablar sobre lo que es la adolescencia. La adolescencia, según la OMS, es el periodo de crecimiento
del ser humano que comprende entre los 10 años y los 19 años. Pero ¿qué pasa? Existen etapas de la adolescencia. Tenemos una adolescencia temprana, en la cual esta abarca desde los 10 años a los 13, una adolescencia que es media, de los 14 años a los 16, y una adolescencia tardía, de los 17 a los 19 años. Entonces, el término adolescente viene del latín adolescere, que significa crecimiento. Y entonces, cuando ya se presenta en una embarazada, a nivel ya de la ginecología obstetricia, se dice que es una adolescente embarazada cuando ya han pasado 2 años, ginecológicamente hablando, de su periodo de menarquia, que es la primera menstruación. Sí. Y ahí entonces viene lo que es un proceso donde la adolescente, por así decirlo, salta una etapa de la vida y se provoca lo que es el embarazo mediante ya obviamente la relación sexual. Doctora, usted sabe que tristemente en los países latinoamericanos hay un problema con respecto a lo que es el embarazo en la adolescencia. Y digo tristemente porque eso es algo que en los países, mientras más pobre el país, más se ven estos casos. ¿Qué tipo de problemas están relacionados con el embarazo a temprana edad o en menores? Bueno, mira, vamos a imaginarnos que esa adolescente, que ese embarazo en la adolescencia es como una piedra. Cuando nosotros éramos niños nos encantaba tirar piedras al río y ver cómo esta hacía cierto tipo como que se iba por arriba del agua. Entonces, el embarazo en la adolescente es prácticamente eso. Vamos a comparar ese embarazo con una piedra. Cuando tú tiras la piedra al agua, ustedes se fijan que ella hace como unas réplicas concéntricas en el agua que se van expandiendo. Entonces, ese embarazo se va a expandir a muchos niveles y va a afectar obviamente muchos estratos de la vida de esa adolescente. Dígase que la va a afectar a nivel de salud, como usted me acaba de preguntar, pero la va a afectar a nivel socioeconómico, la va a afectar a nivel ya psicológico, y en cuanto específicamente a lo que se trata del nivel de salud, la adolescente tiene muchos riesgos. Una, es un cuerpo en desarrollo que está procreando otro cuerpo en desarrollo también. Así. Por así decirlo, vamos mal ahí. Porque hay un periodo que se ha adelantado a la circunstancia, a la situación. Entonces, estas embarazadas, adolescentes, tienen mayor probabilidad en el primer trimestre de padecer abortos y sangrados, o sea, hemorragias del primer trimestre. Y también la anemia, que es muy común en las adolescentes. Entonces, ya es un embarazo que si lo trasladamos ya, por ejemplo, al tercer trimestre, estas tienen más probabilidad de padecer trastornos hipertensivos del embarazo, dígase la presión alta, tienen más predisposición a embarazos prematuros, bebés que nacen antes de las 36 semanas, 37 semanas principalmente. Tienen más riesgo de rotura prematuras de membranas, tienen más riesgo de infecciones de vías urinarias. Todos esos riesgos, la misma desnutrición que acarrea un embarazo en la adolescencia, porque son pacientes que lamentablemente hay que hablarlo, mentalmente no están preparadas para esa situación. Y muchas veces económicamente también. Ni económicamente. No, yo me imagino, hay un asunto que quizás ellas quieren hacer ciertas cosas, pero por el asunto del embarazo no pueden hacerlo. Y ella como muchacho, en poder entender que ya tú no tengas un estado normal del cuerpo humano para la edad que tú tienes, como que medio complicado eso ahí. Usted mencionó que las adolescentes, obviamente, no tienen, dígase, su cuerpo desarrollado o bien formado y que por eso son los riesgos. Entonces, me gustaría saber, de parte de usted como ginecóloga, ¿cuál es la edad recomendable entonces para una mujer poder quedar embarazada? De los 20 a los 35 años. Ya después de los 35 años se consideran principalmente 35-39 años embarazo de alto riesgo por la edad materna, pero también embarazo de alto riesgo menor de 19 años por la edad del adolescente también. Ok. En el caso de los hombres, y escúchame que le interrumpa, no sé si conoce sobre el dato, ¿el hombre tiene también una edad en específica donde ya no puede producir? No, realmente el hombre en ese sentido es diferente. El hombre desde que llega a la pubertad comienza a desarrollar espermatozoides hasta la vejez. Aleluya. Por eso tú... ¿Cómo aleluya? O sea que un hombre de 79 años puede embarazar. ¿Tiene doya en los cartuchos? Exacto. Tiene de verdad. Tú mencionabas ahorita que las adolescentes, aparte de tener problemas de salud,
tienen problemas sociales. ¿Cuáles son esos problemas sociales que tienen esas adolescentes al quedar embarazadas? Bueno, lo primero es el abandono de la escolaridad. En nuestro sistema educativo tiende mucho a desplazarlas hacia una tanda, por ejemplo, que sea de menor vergüenza, unirlas con las demás compañeras, o la deserción escolar por parte de la propia adolescente. Desertan en la escuela. Otro problema social que es muy común en las adolescentes es que hay una deserción familiar. A veces se unen a su pareja en unión libre principalmente y allí tienen que aguantar muchísimas problemáticas ya provenientes del mismo matrimonio entre dos adolescentes, porque casi siempre eso es lo que surge. Dígase un maltrato físico, maltrato emocional, asimismo social y económico, porque son dos adolescentes viviendo una vida adulta. Sí, doctora, en estos días se estuvo celebrando en República Dominicana lo que es la Feria Internacional del Libro. Y se hizo viral una imagen de un maniquí de una adolescente con el uniforme de la escuela, o por lo menos el que se utilizaba antes. Un paréntesis, Cristian, Sí. y escúchame, no fue en la Feria del Libro. Sí, porque era dentro de la Feria del Libro, según tengo entendido, había un lugar donde se presentó eso como un arte en uno de los pabellones. Ah, ok. Es Porque lo que yo tengo, leí que fue la Feria del- sí, es lo que tengo entendido. yo tenía entendido que era en un museo. Sí, no, porque fue dentro de un pabellón, eso lo presentaron como arte. Ok, está bien. Pero en la misma Feria del Continúa. Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a ese caso, porque usted menciona la deserción escolar, de que dejan la escuela. Su opinión sobre eso. Bueno, es una realidad del embarazo en la adolescente en República Dominicana. Yo tengo la experiencia de vivirlo día a día en mi práctica médica. Son adolescentes que lamentablemente llegan siendo adolescentes sin ningún tipo de información, o tú le explicas muchas veces en la consulta, tienes que tomarte esto, tienes que hacerte estas analíticas, esta sonografía, y tú vuelves, por lo menos yo, al final de la consulta le vuelvo y le pregunto, ¿entendiste todo? ¿Alguna pregunta? Y me dicen, ¿puedes repetirme nuevamente? Entonces, propio de esa adolescencia, esa imagen que presentaron, esa escultura, en mi parecer estuvo bien, porque es una realidad que se vive en nuestro país. Incluso, aún mejor, ayuda a concientizar a las demás adolescentes de que, wow, mira, yo no quiero pasar por ese proceso. Lamentablemente, la educación sexual en las escuelas está muy infravalorizada. No hay quien dé educación sexual en las escuelas. A veces se quiere tapar el sol con un dedo. Y lamentablemente, a la vuelta de la esquina, esa adolescente tiene casos, a veces tienen novios, compañeras, y hacen lo que tienen que hacer. Lamentablemente es una edad que no se debería, pero la influencia muchas veces de su propio entorno la llevan. Eso es correcto. Que iba por ahí. O sea, ¿a qué tú crees que se deba el alto o la cantidad tan grande de casos de embarazos en adolescentes actualmente? Porque como tú bien dices, la falta de educación a nivel escolar están escasas, pero ¿realmente tú crees que esa sea la razón de tan alto grado de embarazos en adolescentes? Bueno, en primer lugar, la educación en casa. Una madre que no se sienta con su adolescente a decirle, mira, cuando te llegue tu primer periodo menstrual, si tú realizas X acto sexual, puedes quedar embarazada, porque muchas de ellas entienden que después que se le quita la menstruación pueden tener relación sexual, porque no entienden esa etapa de ovulación que va después de la menstruación. Entonces, es un caso, por así decirlo, que va de la mano. Va de la mano, o sea, es familiar, pero también es social, por lo que expliqué. La sociedad hoy en día está de manos atadas y de vista ciega hacia ese caso de la sexualidad. Queremos dejarle todo a veces a lo que es, por ejemplo, los padres a los maestros. O el maestro entiende, bueno, eso es en la casa que se lo tienen que enseñar, yo no voy a hablar de eso. Sí. Pero, aunado a eso también, no se habla de los métodos anticonceptivos en las escuelas. Una niña no sabe muchas veces qué es un condón, un niño mucho menos. Pero entonces, dentro de la clase de biología, solamente le enseñan, mira, este es tu cuerpo, esta es la parte de tu cuerpo. Pero no le enseñan a la niña, bueno, mira, ya cuando tú ves tu primera menarca, que es la regla, su primera regla, no le saben decir, tú tienes más riesgo que las que no, de quedar embarazada. Porque ya eso marca un hito ya de tu adolescencia. A lo que tienen 2 pesos de cerebro prestado. Oiga bien,
Después no salgan diciendo, míralo ahí, ellos están a favor del sexo. No, escuche bien. Se está hablando de las realidades que se está viviendo en Latinoamérica. Y estamos partiendo ahora desde República Dominicana. Muchas gracias. Si no lo entendió, usted le da 15 segundos para atrás y vuelve y escuche otra vez. Adelante, Yeuri. Antes se realizaba lo que es de parte del gobierno, entregarle un bebé a los niños. Sí, se realiza, a los adolescentes. Pero se ha dejado ya de hacer de manera formal, tengo yo entendido. Hay muchas personas que están a favor de que se deje de hacer. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen que eso incentiva al adolescente o al niño a querer tener un bebé. Otro dice que no. Otros dicen que eso, al contrario, eso es lo que hace que lo asusta. ¿Por qué? Porque el estudiante vive lo que es tener un bebé. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Usted cree que esa es una práctica que debe devolver o debe ser desfasada? Es una práctica que se puede realizar, pero en primer lugar, diciéndole a los estudiantes el fin con el cual se va a realizar. No es entregarle el muñeco, mira, agárralo ahí y haz lo que tú entiendas. No, en una clase específica, decirle, se le va a entregar estos muñecos con el fin de que ustedes aprendan lo que es una maternidad temprana, de los riesgos que ustedes pueden tener si tienen una maternidad temprana, de las deserciones que ustedes van a tener, ya sea a nivel escolar, que no van a tener un trabajo remunerado en su vida, porque son adolescentes que dejan la escuela y luego no pueden optar por un estilo de vida superior. Entonces es como un círculo vicioso. Entonces eso ayuda al adolescente a interrumpir ese pensamiento de que yo puedo tener un hijo y puedo seguir mi vida adelante. Sí, es verdad, un hijo es una bendición, pero a determinada edad. Entonces yo estoy de acuerdo con esa práctica siempre que se le explique a los estudiantes con qué fin se está realizando. Doctora, entonces, escuchándola a usted, viendo acerca de los riesgos que hay acerca de la adolescencia por la falta de información, ¿cuáles consecuencias llevan a un adolescente a practicar aborto? Sí, mira, el aborto en nuestro país está penalizado, pero aún así, las adolescentes tienen acceso a lugares insalubres para realizarlos, un personal que no sabe, porque el personal de salud no le va a realizar un aborto a un adolescente, lamentablemente, porque estamos a favor de la vida. Entonces, se van a lugares que son clandestinos o se apoyan de los vecinos, porque hay muchos médicos no estudiados. Se apoyan de los vecinos, mira, tómate tal pastillita, tantas veces, sin saber. Maquiquina, una doña que prepara botellas. Sí, bébete las botella. clásicas botellas. Sí. Entonces se van a lugares insalubres, se practican abortos donde eso tiene muchas consecuencias para el adolescente. Pueden haber, por ejemplo, hemorragias por causa de un legrado que sea clandestino, una persona que no sepa realizarlo. Pueden también haber perforaciones de órganos pélvicos. Disculpe, el útero doctora, se puede perforar. Disculpe, porque también tenemos un grupo de adolescentes que nos mira. ¿Qué es un legrado? Un legrado es, por así decirlo, el procedimiento que se realiza ya cuando un aborto ya es inminente, por ejemplo, o se realizó el aborto. Eso a los médicos, a los ginecólogos se nos permite realizarlo ya cuando por analíticas y sonografía es evidente. Sería como una limpieza. Es una limpieza, por así decirlo, pero con instrumentos para dicho procedimiento específicos. Entonces, quien no lo sabe realizar puede provocar una perforación uterina, por así decirlo, esa cánula, dependiendo cómo se realice, ya sea por cánulas plásticas como tipo AMEU, que son aspiraciones manuales endouterinas, o por cánulas ya sea de hierro, que son las que si tú no las sabes utilizar, puedes provocarle una perforación de un órgano pélvico o hasta de un intestino a una paciente. Entonces esas son complicaciones de los abortos clandestinos, que llevan a una morbimortalidad materna muy alta. En otros países, doctora, esta práctica sí es permitida. ¿Qué efecto hay en que se realice esto a una adolescente? Bueno, quedan principalmente efectos psicológicos. Si la paciente del procedimiento salió sana, sin ningún problema, quedan en sí estigmas psicológicos. Porque es un adolescente que cuando crece dice, wow, si yo le hubiese dado la oportunidad a ese bebé. O en su vida puede también presentarse de que no pueda tener más hijos y luego decir, wow, si yo aunque fuera adolescente hubiese permitido ese embarazo, hoy en día tuviera mi hijo. Hay
países que lo permiten y están avalados por la ley y se realizan en todos los hospitales, pero siempre el estigma social queda en esa adolescente. Doctora, ¿cuánto le cuesta al Estado este tema del embarazo en los adolescentes? O sea, esta práctica. Las adolescentes, al ser un grupo de alto riesgo, están, por así decirlo, más expuestas a estas enfermedades del embarazo a su edad, le cuestan al Estado 3.652 millones. Es ¿Al decir, año? sí, anual. Wow. Es decir, 0.09 del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, porque es que son un grupo de alto riesgo. Es tan fácil que hablar de Dios. Yo creo que sale más barato. Moisés, Doctora, esta es una pregunta personal. Yo tuve 2 embarazos. su esposa. Tu esposa. Usted vivió. ¿A qué se debe que los embarazos, aunque sea de la misma persona que lo tenga, sean tan diferentes? ¿A qué se debe la variación? Bueno, hay personas y hay libros, textos que nos dicen que puede depender del sexo, que los niños pueden provocar mucho más síntomas en el embarazo que las niñas, pero el embarazo en sí es muy diferente, aunque fueran 2 niñas o 2 niños, porque es que la genética de ese niño es diferente que la del embarazo anterior. También depende de los años que haya pasado tu esposa, en tu caso, de un embarazo a otro. Y las condiciones, por ejemplo, nutricionales que ella tuvo en un embarazo y otro. Puede variar en muchas circunstancias y maneras. Es un mito que la barriga de la mujer, si está redondita. ¿verdad? derecha, por ejemplo, yo creo que me Uyuita. entienda, es de que varón. Y si está más hacia abajo es hembra. O esos son comentarios que la gente hace. ¿O es cierto eso? Son mitos populares ven realmente. acá. Mitos populares. Hay personas que, por así decirlo, la pegan. Ah, sí, mira, yo dije que era ovalada y salió niña. Pero son mitos populares. Doctor, ¿usted recuerda algún tipo de caso que es el caso que usted diga, güey, este es el caso que más me ha conmovido? En un adolescente. Sí, bueno, fue un poquito chocante para mí. Yo estaba recién iniciada en la especialidad en mi primer año. Cuando uno entra en el primer año, todo tú te lo encuentras, wow, exagerado. Ya los de segundo, tercer y cuarto año ya están acostumbrados a ver ese tipo de situaciones. El caso es que después que nosotros entramos y estábamos rondando paciente por paciente y conociendo las pacientes en la sala clínica, que es donde, por así decirlo, internamiento, allí pasamos a una habitación donde había una niña de 10 años. Wow. ¿Embarazada? No, ella era un posquirúrgico de cesárea, se le había hecho una cesárea. Ok. Pero era una niña de ¿Ya 10 había dado a años. luz? Sí, había dado a luz por cesárea, por lo que les expliqué anteriormente. Muchas veces no se arriesgan a darle parto natural a esa adolescente por los traumas. Incluso sus partes óseas no están bien desarrolladas y puede haber una desproporción fetopélvica en el parto. Y en general se les realiza cesárea. Recuerdo el día porque era un día de Reyes. Lo que nosotros celebramos aquí comúnmente el 7 de enero, por ahí. El 6. Sí, 6 o 7 de enero. Y el caso es que la residente de cuarto año, jocosamente, pero yo lo vi un poco cruel, jocosamente le dijo a la niña, bueno, mira, hoy es día de Reyes, pero a ti te va a tocar jugar con un mi nene de verdad. Yo lo vi un poco Fuera de cruel lugar. para esa niña porque ella ni entendió el chiste negro, como le dicen. El sarcasmo. Sí. Pero yo me sentí muy triste porque esa niña se veía perdida totalmente. O sea, ella no sabía lo que estaba pasando, las preguntas se le hacían a su abuela, que era la adulta que estaba ahí acompañándola, porque es un proceso impactante para la adolescente, lamentablemente. Y he tenido también oportunidades, ahora bueno, ya después de graduada, en la cual recientemente le hice una cesárea a una niña de 12 años también, por circunstancias lamentablemente que muchas veces se viven en los estratos inferiores, donde la adolescente es llevada a ese cierto tipo de situaciones porque la persona con la que está es de un nivel más alto y puede suplirle esa familia y ella queda embarazada. Realidades sociales, doctora, que Exacto. se viven en Latinoamérica, porque aquí hay gente de Colombia, de México, que también nos ven, y por eso hablo tanto de Latinoamérica. Son realidades sociales que tristemente impactan e incluso, llegan también a verse dentro de lo que es el cristianismo, tristemente.
¿Cuáles son las razones por las que se optan por cesárea o un parto natural? Bueno, va a depender principalmente de la edad del adolescente, porque se le puede realizar parto natural. El problema es dependiendo la edad, también dependiendo el peso del feto. Porque, por ejemplo, si el producto es macrosómico, dígase para que entiendan el término, es grande, como dicen, pesó 9 libras, 10 libras, a esos productos es preferiblemente el desembarazo vía cesárea. Y por lo que dije anteriormente, es un cuerpo en formación, los huesos de la pelvis no están preparados para un proceso de parto. Wow. Y puede ocurrir lo que nosotros le denominamos una desproporción cefalopélvica, donde en esa labor de parto, el feto no pueda pasar lo que son las espinas de la pelvis y allí se encaje y sea un parto traumático. Entonces, es mejor prevenir todo, aparte ya que de por sí el embarazo es traumático, prevenir un parto traumático para la paciente. Y obviamente debemos también de proteger el feto, porque estos fetos, en caso de que sea un feto prematuro, tienen mucha morbimortalidad. Dígase que son fetos que pueden hacer distrés respiratorio, son Apgar bajo, que el Apgar es una medida que toman los perinatólogos al minuto y a los 5 minutos del desembarazo del bebé para ver el tono, su respiración. Y se prefiere esa vía para ayudar, por así decirlo, a esa adolescente. Doctora, su desenvolvimiento profesional, ¿utiliza usted el momento también para presentarle a Dios? Le hago la pregunta porque hay mucha gente que mira mucho al profesional y olvida que el profesional, aunque tenga la bata, se pone el manto de Cristo primero. Entonces, ¿qué oportunidad se le ha presentado para usted proyectar a Dios? Bueno, en la consulta yo le hablo con mucha amabilidad a las pacientes, pero le presento a Jesús también. Siempre le digo, Cristo te ama, busca de Cristo, ¿en qué te puedo orientar? Dios es amor. Le digo muchas palabras para que las pacientes entiendan que yo soy cristiana y siempre me lo preguntan, doctor, ¿usted es cristiana? Sí. Y las que muchas veces me hacen preguntas referente a la Biblia, se las contesto. Si tengo esa oportunidad de predicarles rapidito ahí mismo, Gloria a Dios, lo hago. Pero principalmente, cada vez que voy a hacer una cesárea, nos ponemos en oración. Antes de realizar la incisión, oramos. Aunque generalmente me toque con personas que no son cristianas, pero estamos acostumbrados ya. Ellos mismos lo dicen, la oración, doctora, primero. ¿Por qué? Porque siempre hay que encomendar a la paciente primero a Dios. Así es. qué bonito. ¿Se te han presentado casos, Priscila, donde llegan adolescentes con el deseo de no querer tener el bebé? Literalmente quieren abortarlo. ¿Cómo tú procedes a esas situaciones y cuáles son las recomendaciones que tú le das en ese momento, si se te ha dado el caso? Sí, generalmente van acompañadas de un adulto, porque esas decisiones que ellas toman muchas veces son influenciadas por un adulto, principalmente la familia. La familia ve ese embarazo como que se le tronchó la vida a esa adolescente. Y van a la consulta y me dicen, ay, doctora, mire, ya yo no quiero seguir con ese embarazo, a ver qué podemos hacer. Ok. Sí, ¿qué usted me puede recomendar? Lamentablemente, voy muy en contra de lo que es el aborto y está penalizado en nuestro país. Entonces, no le doy ningún tipo de recomendación en cuanto a abortarlo, pero sí le puedo dar cierto tipo de recomendaciones para ese embarazo. ¿Se le da apoyo psicológico? La mando al psicólogo, claro que sí, porque hay que trabajar en conjunto, de un grupo multidisciplinario con esa adolescente. Se mandan a nutrición, yo le doy su seguimiento propio del embarazo, se mandan al cardiólogo también, pero en sí, a decirte la verdad, no le doy ninguna indicación que le vaya a provocar un aborto. Ahora, si ellas lo hacen de manera voluntaria, por otro lado, que lo hacen, ya son entonces situaciones que se me escapan de las manos. Doctora, quizás estos muchachos no saben eso porque no tienen hijos ni nada de eso. Acerca de los antojos, doctora, para ir un poquito más, Uy, se está desesperado. más jocoso. ¿Los antojos existen en el embarazo? Sí, existen. Ay, Dios mío. Hay antojos realmente que las pacientes pueden comer cosas que generalmente no le apetecen o a una persona normal. Por ejemplo, masticar hielo. Hay algunas que han referido que el olor a la tierra, como que hicieran
tuvieran esa sensación de masticar tierra o tragar tierra. Esa sensación de querer, de ligar, por así decirlo, gustos que normalmente no... Come hilo, dije, come hilo. No son comunes. Ligar, por ejemplo, un arroz con un helado, que nadie hace eso. Pero las embarazadas sí eso se da, eso de los antojos. Bueno, Yeuri, con los gatos tuyos. Doctora, antes de pasar en lleno ya a ese tipo de preguntas que Moisés hizo, a mí me gustaría saber si un adolescente va a una clínica, independientemente de vaya con su madre o con un adulto, ¿no se le hace alguna investigación de por qué o cómo quedó embarazada? Porque muchas veces es una violación, o no una violación, es un adulto que... Eso mismo. Ok. Es abuso. Es un adulto. Si es mayor de edad. Es un mayor de edad que embaraza a una adolescente. Hay una investigación de parte de la clínica, o no sé si usted tiene conocimiento, de usted también como profesional, en averiguar, porque se supone que si un mayor de edad debe de ir preso. O que usted diga, ¿y el papá dónde está? ¿No está acompañando? Sí, se investiga. Hay veces que, es triste decirlo, pero el adulto va con la adolescente. El novio, el esposo va a la consulta. Un hombre mayor, dígase mayor de 20 años, con la adolescente de 16, 15 años. Sí tenemos por regla, donde yo trabajo, abrir un caso, llamar a una línea de vida, se abre un caso, muchas veces se interna al adolescente. Yo tengo entendido que hay jueces en las... Sí, la fiscalía interviene. Exactamente. Y exacto. Por así decirlo, es necesario hacerlo. Muchas veces la familia está en contra, la familia del adolescente, porque como dije anteriormente, ven ese adulto como un beneficio para toda la familia. Entonces, los médicos jugamos ahí un papel importante en la detección de esos casos de violación, pero muchas veces la adolescente es la primera que dice, no, ese es mi esposo, esa es mi pareja con la que yo estoy. Niegan el problema y ya lamentablemente, como típico de nuestro país, dicen, no, pero eso es gusto de ella, entonces no se puede abrir un caso porque ella dice que no fue violación. Yo tuve un caso recientemente, en este mes, de una adolescente de 13 años, que ella fue a la emergencia sintiéndose mal. Por protocolo siempre se le manda a hacer una prueba de embarazo si tienen su vida sexual activa. Ella refería que se había casado hace 2 meses. Entonces, es un poco chocante tú ver a una adolescente de 13 años decirte, no, yo me casé hace 2 meses, me siento mareada. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo abrimos un caso cuando ellas van acompañadas de su propia pareja y el mismo entorno, su familia, no hacen nada? Uno sí cumple con llamar a la línea de vida, notificar el caso, muchas veces se interna la paciente, pero a veces eso no pasa de ahí. Duran 2 o 3 días en el hospital, pero muchas veces eso no pasa de ahí. La fiscalía va a levantar el caso, pero se caen por, como dije, el adolescente dice, no, ese es con él es que yo estoy. Es mi pareja. Ese es mi marido, así en términos ya un poquito más platanado. Entonces, es casi imposible a veces tú ver ese caso ir a la justicia por la situación económica que esa persona le brinda a esa familia. Doctora, ¿entiende usted que en el cristianismo, no en la denominación adventista ni metodista, en el cristianismo como tal, hay cierta desinformación sobre estos temas? Sí, hay cierta desinformación en el sentido de que yo misma, cuando voy a dar seminarios o charlas, me hacen ese tipo de preguntas acerca de la planificación, de los embarazos, de los riesgos. Entonces, es importante dar charlas de sexualidad en la iglesia, no porque nuestros jóvenes estén haciendo cosas indebidas, porque gracias a Dios muchos de nuestros jóvenes esperan ya a lo que es su matrimonio. Son fieles a Dios. Pero es importante que los adolescentes sepan. ¿Por qué? Porque ellos no conviven con personas cristianas muchas veces en las escuelas. No van a escuelas adventistas, van a escuelas seculares y allí su entorno influye mucho. Entonces es importante no hacerse de la vista ciega, por así decirlo. Y sí, se debe dar lo que es clase de educación sexual para que los niños y niñas y los adolescentes estén conscientes de la sociedad donde viven, porque lamentablemente nuestros jóvenes en las escuelas ven las adolescentes embarazadas y de ahí ellas pueden decir, wow, pero
un embarazo, ¿qué es eso? Me llama la atención, ¿cómo pasó? Entonces, es importante que los jóvenes estén orientados en ese sentido. Bien, a través de nuestras redes sociales, gente, en Instagram colocamos una pequeña caja de preguntas. Avisamos que íbamos a tener aquí a la doctora Priscila y nos hicieron llegar algunas y vamos a, obviamente, hacérsela a la doctora. La primera pregunta, vamos obviamente a ocultar el nombre de la persona. Ella pregunta, ¿qué pasa cuando hay mucha picazón en la vagina cada vez que tiene un encuentro sexual? Bueno, las infecciones, entiendo que son infecciones vaginales, que de lo que ella habla, puede ser urinarias también, pero si se refiere a cuando hay ya un encuentro sexual, pueden ser infecciones vaginales. Les recomiendo que antes de medicarse o automedicarse vaya a un ginecólogo, se haga un cultivo de secreción vaginal, se realice su papá Nicolau y entonces luego de los resultados, ahí entonces se le daría un tratamiento tanto para ella como para su pareja. Eso le iba a decir que mande al tipo también. Pero exacto, pero no automedicarse por la picazón, porque generalmente hay muchos microorganismos que pueden provocar picazón, principalmente la candidiasis, pero hay que descartarlo. Sí. Otra de las preguntas es, ¿cuáles serían las consecuencias de tomar hormonas femeninas si soy mujer? Bueno, depende por qué la está tomando y en qué etapa, por ejemplo, de su edad ella está. Si es una adolescente, no se recomienda, dependiendo qué realmente le esté pasando. Si ya es una adulta y generalmente se le da terapia, por ejemplo, hormonal, si es una mujer que está buscando un embarazo, allí sí. Si su ginecólogo endocrinólogo o su ginecólogo se lo indicó, ella puede tomarla, pero siempre hay riesgos y consecuencias de la terapia hormonal. Entonces, ella, si no dio como el contexto, el detalle, pero debe ir donde su ginecólogo para que éste le dé seguimiento a eso. Okay. ¿Es un mito o es verdad que la parte íntima no se puede lavar con jabón de guava? Preguntan. No se recomienda realmente. Oye, qué pregunta. No se recomienda. ¿Por qué no se recomienda? Si uno se lava todo, o sea, y no me hace daño al cuerpo. Uno es mujer. No, pero yo le hablo en sentido general y las mujeres también se bañan con su jabón de guava. ¿Qué pasa con ponerse jabón de guava ahí? Bueno, los dermatólogos, por así decirlo, rechazan el jabón de guava. Claro. Y ese es nuestro jabón nacional. Sí. No, Moisés lo promocionando aquí, que el papá de él es el que usaba. Porque son jabones que alteran el pH vaginal. Lo disminuyen mucho y ahí vienen ya lo que son las infecciones vaginales comunes. Se recomiendan jabones que no alteren el pH. No voy a decir marcas aquí. Sí, claro, gracias. Pero hay muchos jabones que no alteran la flora vaginal ni el pH. Que si yo qué plus. Esa era una de las preguntas que querían, que mencionaras algunos jabones que sirven para sí, esa parte. Tú ya eso pregunta y ahí se puede mencionar. Que si yo qué plus. Bueno, de los jabones que yo podría recomendar está el FEN 3.5. Es un jabón vaginal líquido, viene también en barra. Es muy bueno, no disminuye el pH vaginal, mantiene los lactobacilos allí sin provocarles ninguna alteración. No voy a decir muchas marcas porque quiero promocionar, pero el FEN es muy bueno. Okay. El que sé yo, que New también. Preguntan aquí, ¿cada qué tiempo debe ir al ginecólogo una mujer virgen y a qué edad? Bueno, las niñas... ¿Qué pregunta? Pueden ir al ginecólogo. ¿Y deben ir, doctora? Claro que sí. Han... Sí, las niñas deben de ir al ginecólogo, tanto al pediatra como al ginecólogo. Incluso a mí me interconsultan muchas niñas. ¿Por qué? Porque a veces vemos el ginecólogo como el de lo embarazo y el papá Nicolau. Y yo no estoy ni embarazada ni estoy en edad de hacerme papá Nicolau. No, porque el ginecólogo te va a hacer un examen integral completo. Le va a hacer un examen a esa niña de sus senos, de sus órganos pélvicos. ¿Cómo está a nivel general? A nivel ginecológico. Las niñas pueden comenzar a ir desde los 10 años o incluso hay madres que dicen, bueno, todavía es muy pequeña, la voy a llevar cuando ocurra su primera menarquia o primera menstruación. Allí sí, generalmente ocurre la primera visita.
Porque las niñas también sufren de infecciones vaginales, Claro. por hongos, por el agua. Por el agua. Entonces, se recomienda que no hay que esperar a casarse para ir al ginecólogo. Se puede ir ya y una mujer virgen puede ir porque es una paciente que prontamente va a decidir casarse y es importante ver cómo están sus senos, cómo están el útero, sus anexos. Es muy importante ir al ginecólogo. Nos cuentan, estoy recién casada, he tenido relaciones 6 veces y todas han sido dolorosas y con ardor. Bueno, es muy común y muy frecuente que durante las primeras relaciones sexuales la mujer sienta ese tipo de escozor, dolor. Esto va a ir desapareciendo con el tiempo, claro que sí, pero con la ayuda de tu pareja puede ser un poquito más placentero. Hacer este tipo de acto sexual un poquito más despacio, con una buena lubricación, esperar a que tú estés bien concentrada, y se puede llevar a cabo de manera relajada. Ahora el dolor con el tiempo va a pasar, claro que sí. Claro que sí. Ok. Bien, vamos entonces con la siguiente pregunta. Dice, ¿algún tratamiento para quistes ováricos y miomas? Bueno, el tratamiento de los quistes ováricos y de los miomas va a depender, por ejemplo, del tamaño del quiste. Muchas pacientes van con sonografías que hablan a favor de poliquistosis ovárica, pero son quistes que a veces miden 0.3 centímetros, menos de 1 centímetro. Se recomienda que estos se traten principalmente o se investigue bien a la paciente de un síndrome de ovario poliquístico, porque es un síndrome, puede ser clínico y bioquímico, porque a veces es muy común que las pacientes van y por una sonografía te dicen, yo tengo un síndrome de ovario poliquístico. Yo le digo, alto ahí. Vamos primero a revisar la sonografía, a realizarte un perfil hormonal, vamos a ver qué es lo que pasa y luego se te da un tratamiento específico. Por eso la pregunta está un poco vaga, porque hay simplemente a veces con antioxidantes y vitaminas para la paciente, pero hay, ya en otros casos, ya cuando es un síndrome de ovario poliquístico per se, ya que hay hirsutismo, acantosis nigricans, que es lo que a veces nosotros vemos, este halo negro que hay mujeres con un poco de sobrepeso que tienen en el cuello. Ya es un tratamiento específico, hormonal, tratamientos combinados, tratamientos para lo que es la glicemia de la paciente, porque cursan a veces con estados hiperglicemiantes, dependiendo. Y para la miomatosis igual, dependiendo del tamaño de los miomas, hay simplemente miomas que se le da seguimiento por sonografía y si no dan clínica, no dan estos sangrados que son tipo anemizantes. Allí sí ya se realiza lo que es una intervención con estas pacientes. Pero si no, si el mioma son de pequeños elementos, simplemente es seguimiento por sonografía. Doctora, ¿por qué que dicen que cuando las mujeres tienen quiste en los ovarios, la mandan de que tener hijos para después operarla? Bueno, la Que ten tu muchacho primero y después ven que te vamos a operar. Realmente la poliquistosis ovárica se debe de tratar en primera instancia, no mandar a la paciente a tener hijos. Así, ya tienes poliquistosis, ya tienes que tener tus hijos. No, se manda primero, o sea, se le da su tratamiento de primera instancia. Si la paciente quiere tener hijos, porque eso va a depender también de la necesidad fisiológica de la paciente. Si quiere tener hijos, entonces se le da un tratamiento y se le dice, bueno, ten tus hijos. Si no quiere tener hijos, entonces se le da un tratamiento diferente. Ahora, esos quistes pueden evolucionar, de quistes simples pueden evolucionar a quistes complejos. Y ya ahí entonces ahí se toma una conducta un poquito diferente. Pero eso es algo, por así decirlo, común, sí, de que la mujer dice, tengo quiste y tengo que tener mis hijos. No, se te puede dar un tratamiento para ver, para valorar si puedes tenerlo o no. Si se dificulta, entonces pasamos a otro tipo de tratamiento. Doctora, ¿cuántos tipos de planificación usted recomienda o existe? Porque he escuchado tanto, pero sería bueno que usted lo diga. Bueno, en mi página de Instagram, ahí tengo un pequeño reel donde recomiendo los que son más específicos, es decir, tienen menos tasa de embarazos. Se recomienda mucho el DIU. Es muy bueno por 10 años. Hay DIU hormonal y DIU de cobre. También el Implanón, que es el que va... Bueno, el gratis. El Implanón, que es subdérmico, que te da un periodo de 3 años para su uso, es de uso prolongado. Tenemos también lo que son las píldoras, que no se recomiendan principalmente en estas mujeres que no tienen como
esta persistencia, que Ay, todo se le olvida. Ay, no, doctora, yo no confío Que- en esto, doctora. ¿Cómo así? Con los dos me voy a dar. Dios mío. Wow, qué palo. Sí. Y ya lo que son inyectados, hormonales inyectados, que es el que comúnmente conocemos, la Depo-Provera, que este es mensual, hay uno que es trimestral. Y dentro de los más que tienen más alta tasa o menos tasa de probabilidad de embarazo, está el DIU, Perfecto. Eso te iba a preguntar. sí, el Implanon y la que denominamos la Depo-Provera. Doctora, ¿y el ritmo? El ritmo. Ay, no. Bueno, no. Con eso del ritmo está bien peligroso. Ay, Dios mío. ¿Qué hay de cierto? Que las píldoras anticonceptivas le bajan lo que es el deseo sexual a las mujeres. Casi todos los métodos hormonales como efecto secundario pueden tener la disminución de la libido en las mujeres. No es así común que las mujeres lo digan por el estigma de, wow, ¿qué me está pasando? Ujú. O qué puedo tomar para el aumento de la libido. Pero sí, como efecto secundario hay algunos anticonceptivos que disminuyen la libido en la mujer. Literalmente hay pacientes que me lo han referido. Ay, no siento ningún tipo de atracción hacia mi esposo desde que comencé a utilizar el método. Ha disminuido mucho la libido. A veces tengo intimidad con mi pareja por así decirlo, por obligación, por cumplir. Pero en mí no está ese deseo, esa atracción. Sí, como efectos secundarios realmente se puede provocar. Doctora, mire, ya que Yeuri vino de plebe a abrir ese abanico de lo que tiene que ver con la reproducción humana, y a ustedes le dan, ustedes estudian sobre todo lo del aparato femenino, ¿verdad? La existencia del punto G, ¿eso es real, doctora? Usted que... Una pregunta, porque hay muchos hombres también casados que ven esto. ¿La existencia del punto G es real, doctora? Sí, es real. Incluso hay métodos para aumentar el punto G, el área de estimulación. ¿Por qué la pregunta? Ay, ¿Por qué el silencio? Esa es anatomía Buena también, pregunta, Sí. ¿Por qué tú lo preguntas? No, porque hay mucha gente que lo pregunta, ¿no? No, Claro. sí, se puede dar. Yeuri, tú me mandas un listín de lo que hay que preguntar. Y entonces tú me dices a mí que por qué la pregunta. Adelante, doctora. Y el cucuteo también, eso no trae problema. ¿Qué es el cucuteo? Sí. Ella entendió, la doctora No, te va a decir no. ahora. Ella no entendió. No entendí. Ahí el es que- término. Bueno, Yana, cerramos con seguimos. Yana. Otra de las preguntas es cierto que las cremas depilatorias en la zona de bikini afectan la salud íntima? No, realmente. Esa área está muy lejos de lo que es la zona íntima, pero sí a nivel de la irritación per se del área puede ocurrir. También dependiendo qué tú utilices para el área de la depilación, porque hay muchos productos que son químicos que pueden irritar el área del bikini, pero no a nivel ya de afectar lo que es la zona genital, no. Perfecto. Priscila, ¿cómo la gente te puede encontrar en tus redes sociales? Bueno, en mi Instagram estoy como doctora Priscila Veloz. Allí en mi página van a aprender mucho sobre ginecología, que hago Sí, muchos claro. posts muy interesantes para que las personas se eduquen en cuanto a mi área. Actualmente, ¿dónde laboras por si hay alguna persona que nos está viendo y quiere consultarte contigo? Sí, no estoy actualmente en Santo Domingo, pero pronto. Ok. Ya pronto tendré mi consultorio. Estaré en la Plaza Gloria Virginia. Está ubicada casi llegando a la San Vicente, en la carretera de Mendoza como con San Vicente Ok. allí. Pero en mi página prontamente pondré la ubicación exacta. Trabajo en San Antonio de Guerra y en Vallaguana a nivel público. Frecome. Priscila, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar De nada. la invitación. Esperando que pues puedas estar con nosotros nuevamente, quizás ya tratando otros temas que Claro sé que que este sí. va a ser de mucho interés, principalmente para las mujeres. Yeuri, mira, importante decirle a los suscriptores, a los seguidores de Vamos a Hablar, sigan a la doctora. Sigan, y usted le escribe, mire, le escuché o la vi en Vamos a Hablar. Sigan a la doctora. Vuelvo y repita nuevamente, y Robert se va a encargar de ponerlo ahí debajo, su Instagram. Sí, en mi Instagram me pueden ubicar como la doctora Priscila Veloz. Allí, como dije anteriormente, van a ver el contenido que ofrece la especialidad.
Bien, gente, pues hasta aquí nuestro segmento hablando con la doctora Priscila Veloz, esperando que le haya gustado este video. Así que nos vemos en el viernes, si hay video, si le da la gana de subirlo aquí en Vamos a Hablar. Nos vemos.